Imagina el siguiente escenario. Te despiertas un día y, al encender la televisión o abrir tu celular, te encuentras con una noticia alarmante. Un gran desastre natural ha ocurrido al otro lado del mundo. Pero pronto te das cuenta de que las tensiones globales están aumentando a una velocidad aterradora, y los eventos empiezan a entrelazarse. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Estás preparado para enfrentar lo que está por venir? ¿Y si te dije que el mundo que conoces podría nunca más ser el mismo? Las señales están a nuestro alrededor, y muchos cristianos están ignorando el hecho de que estamos viviendo en los últimos días. Los desastres naturales, las tensiones políticas y los avances tecnológicos no son coincidencias, sino señales que se alinean con las profecías bíblicas. Y ahora, más que nunca, la pregunta crucial es: ¿cómo prepararse espiritualmente para los tiempos que vienen? ¿Estás listo para descubrir cómo tu preparación espiritual puede fortalecerte en los tiempos de crisis? La verdad es que la verdadera preparación no está en acumular riquezas o bienes materiales, sino en fortalecer el espíritu. Hablemos de eso. ¿Sabías que los tiempos desafiantes que se avecinan requieren más que solo valentía física? Piden una transformación espiritual profunda. ¿Quieres saber cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en un mundo tan agitado y lleno de incertidumbres? Quédate con nosotros, porque al final de este video, voy a revelar un paso crucial para garantizar que estés preparado espiritualmente para 2025 y para todos los desafíos que vendrán. Quédate hasta el final, porque al final de este video, compartiré contigo el paso crucial para garantizar que estás espiritualmente preparado para los desafíos de 2025. Inscríbete ahora y mantente al tanto de cómo prepararte espiritualmente para los tiempos finales. 2025. Un punto de giro profético. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que 2025 puede representar para todos nosotros? Más que solo el comienzo de un nuevo año, puede ser un hito divino, un punto de giro, donde las señales de los tiempos comienzan a intensificarse de una manera aún más evidente. ¿Y qué significa esto para ti y para mí? ¿Estamos listos para lo que está por venir? Vamos a descubrirlo. En los últimos años, hemos visto al mundo cambiar a una velocidad aterradora. Catástrofes naturales, guerras, e incluso cuestiones de vigilancia global, todo parece estar sucediendo más rápido que nunca. La verdad es que estamos viviendo en tiempos de cambios intensos. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre esto? ¿Qué debemos esperar de 2025? Según las profecías, 2025 podría ser el momento en que muchas de las señales comienzan a volverse más claras. Entonces, ¿qué estás haciendo para prepararte? ¿Estás preparado para lo que está por venir en 2025? Vamos a echar un vistazo más profundo a las señales proféticas que se están cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Si no estás seguro, no te preocupes, lo descubriremos juntos. Cuando leemos las profecías, parece que el mundo se está preparando para algo grande, algo que va a cambiarlo todo. Y 2025 podría ser el año en que los eventos finalmente se intensifiquen. ¿Sabías que 2025 podría ser el año que cambiará el curso de la historia? Comencemos entendiendo las señales proféticas que ya se están cumpliendo y lo que significan para el futuro. La Biblia nos da pistas sobre lo que debemos esperar, y cómo esas señales se están manifestando en nuestra realidad hoy. ¿Cómo puedes prepararte para este gran giro? Los 4 signos proféticos para la preparación. Existen 4 señales proféticas principales que debemos observar en 2025. Estas señales no son solo predicciones vagas o rumores, sino advertencias claras que vienen directamente de las Escrituras. Cada una de ellas tiene una importancia crucial en la preparación espiritual de todos nosotros. Vamos a explorar estas señales. Aumento de la vigilancia y control global. Vivimos en un mundo cada vez más vigilado. Cámaras de seguridad, monitoreo digital e incluso el rastreo de nuestras actividades en línea son realidades que nos rodean. El control global se está convirtiendo en una preocupación creciente. Pero esto no es nada nuevo, ¿cierto? La Biblia ya nos advertía sobre esto. El anticristo, en sus planes para controlar todo, utilizará la tecnología para monitorearnos en cada paso. Esto no es algo que sucederá en un futuro distante, ya está comenzando a suceder. Piensa en la cantidad de datos personales que compartes todos los días y cómo estos se usan en tu contra. ¿Has pensado que el aumento de la vigilancia global podría ser una de las señales más importantes de los tiempos finales? Desastres naturales en aumento. ¿Has notado cómo los desastres naturales están siendo más intensos y frecuentes? Tornados, huracanes, terremotos, es como si el mundo estuviera gritando para que despertemos. La Biblia describe estos eventos como señales de los tiempos finales, como una gran advertencia de que algo muy grande está por venir. Pero no te equivoques,
Estos eventos son solo el principio. Lo que veremos en los próximos años podría ser aún más devastador, tanto física como espiritualmente. Esta es una señal clara de que nos estamos acercando al cumplimiento de las profecías. ¿Estás preparado para afrontar los desastres naturales que están por venir? La unidad y el avance del sistema económico global. La globalización está creando una única economía mundial. Las criptomonedas, los sistemas financieros interconectados y una creciente dependencia de la tecnología para las transacciones financieras. Todo esto está preparando el escenario para un sistema económico global. Y la Biblia habla de esto en detalle, describiendo un sistema controlado por el anticristo. Este sistema obligará a todos a aceptar una marca para participar, y la tecnología moderna está acercándose rápidamente a esta realidad. ¿Has pensado cómo el sistema económico global podrá controlar tu vida pronto? La moralidad decadente y el consumismo. El mundo está cada vez más obsesionado con el placer, la riqueza y la satisfacción personal. La moralidad se ha deteriorado de manera alarmante. La Biblia nos habla sobre una generación que se apartaría de Dios y se entregaría al consumo y al egoísmo. Estamos viendo esto hoy. La obsesión por el materialismo, la fama, el poder y la riqueza, mientras que valores como la compasión, la humildad y la fe se dejan de lado. Esto no es solo una tendencia, es una señal clara de que nos estamos acercando al fin. ¿Has reflexionado sobre cómo el consumismo y la moralidad decadente pueden ser señales de que el fin está cerca? ¿Qué hacer ahora? Estas señales son solo el comienzo. Son los primeros pasos hacia un futuro que nos desafía a reflexionar sobre nuestras elecciones espirituales y sobre la dirección que estamos tomando. ¿Qué harás para prepararte para este punto de inflexión en 2025? Si no sabes por dónde empezar, lo primero que debes hacer es fortalecer tu fe en Cristo. No podemos cambiar lo que está por venir, pero podemos estar listos para enfrentar los desafíos con un corazón firme en Dios. Prepárate ahora, ya que 2025 podría ser el año que defina el futuro de la humanidad. Inscríbete en el canal ahora y activa la campanita para estar al tanto de todo lo que está por venir. El impacto del tercer signo. A medida que nos acercamos a 2025, las señales proféticas continúan intensificándose, y el tercer signo es, sin duda, uno de los más poderosos. Nos lleva a reflexionar sobre la dirección que estamos tomando, tanto individual como colectivamente. El impacto de este signo es tan profundo que, si no estamos preparados, podemos perdernos en el camino. El tercer signo profético, que está comenzando a revelarse con más fuerza, es una advertencia clara sobre el estado de nuestra fe y la necesidad urgente de fortalecerla para afrontar lo que está por venir. La Biblia nos habla sobre la importancia de estar espiritualmente preparados para los últimos tiempos. Lo que muchos no saben es que, además de las señales externas que vemos a nuestro alrededor, como las tragedias naturales, las guerras y las crecientes tensiones globales, el mayor desafío estará en nuestro interior. El verdadero campo de batalla será nuestra fe. La pregunta es, ¿estás preparado para resistir las presiones que vendrán? ¿Sabes cómo fortalecer tu fe para que nada, ni siquiera los mayores desafíos, pueda desestabilizarla? Aumento de la presión espiritual. A medida que las señales de los tiempos se intensifican, la presión espiritual también crece. ¿Y qué es esta presión? Bueno, proviene de varios lugares. De la cultura que nos rodea, de los desafíos diarios, de la creciente persecución a la fe cristiana, e incluso de las dudas internas que comienzan a surgir en nuestro corazón. Si no estamos firmemente arraigados en la palabra de Dios, esta presión puede derribarnos. ¿Alguna vez te has sentido cansado o desanimado con todo lo que está sucediendo en el mundo? La Biblia es clara al enseñarnos cómo fortalecer nuestra fe, especialmente en tiempos de crisis. La fe no es algo que podamos simplemente tener o no tener. Necesita ser alimentada, sustentada y, sobre todo, protegida. La Biblia nos da varias estrategias para fortalecer la fe instantáneamente, de manera que podamos enfrentar cualquier tormenta, ya sea interna o externa. Estas enseñanzas no son solo palabras bonitas, son principios que pueden cambiar la forma en que lidiamos con las dificultades y con el mundo que nos rodea. Estrategias bíblicas para fortalecer la fe instantáneamente. Primera estrategia: busca a Dios en oración con sinceridad. Uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana es la oración. Cuando estamos pasando por momentos difíciles,
Muchas veces es la oración la que nos fortalece. La Biblia nos enseña en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a no preocuparnos por nada, sino a presentar todo a Dios en oración y súplica, con acciones de gracias. Cuando oramos, nos conectamos con Dios, y Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración no solo trae alivio, sino que fortalece nuestra confianza en Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la oración puede ser tu herramienta más poderosa en tiempos de crisis? Segunda estrategia. Alimenta tu fe con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra espada, nuestra protección y la fuente de todo poder. Cuando enfrentamos desafíos, es la Biblia la que nos da los recursos necesarios para resistir. En Efesios, capítulo 6, versículo 17, se nos llama a vestir la armadura de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es una de las partes más poderosas de esa armadura. Cuanto más conocemos la palabra, más fuerte se vuelve nuestra fe. No importa el tamaño de la tormenta, la palabra de Dios siempre será nuestro refugio seguro. ¿Has dedicado tiempo para estudiar la Biblia y fortalecer tu fe? Tercera estrategia. Camina con otros creyentes. En Hebreos, capítulo 10, versículo 24, la Biblia nos recuerda la importancia de reunirnos como hermanos en la fe. El cristianismo no es una caminata solitaria. Dios nos dio la iglesia como un lugar de apoyo, fortaleza y ánimo. Caminar con otros creyentes, especialmente en tiempos difíciles, puede ayudarnos a mantenernos firmes. La comunidad cristiana es un lugar donde podemos compartir nuestras luchas, aprender unos de otros y fortalecer nuestra fe. ¿Has buscado conectarte con la comunidad cristiana en tiempos de crisis? La importancia de estar preparado espiritualmente. Fortalecer la fe no es algo que debamos dejar para mañana, debemos hacerlo ahora. A medida que nos acercamos a 2025, las señales apuntan a un aumento de las dificultades que nos desafiarán como nunca antes. ¿Qué harás para estar preparado? La oración, el estudio de la palabra y el apoyo de la comunidad cristiana son tres poderosas estrategias que todos debemos poner en práctica ahora. Esto no es solo sobre sobrevivir los últimos tiempos, sino sobrevivir una fe intensa, profunda y verdadera. ¿Estás listo para fortalecer tu fe y enfrentar lo que está por venir? Hablando de preparación espiritual, ahora es el momento de actuar. Dale like si crees que la oración puede cambiar tu vida y ayudar a fortalecer tu fe en tiempos de crisis. Deja un comentario diciendo cómo has fortalecido tu fe en los últimos tiempos y qué hacer para mantenerte firme en Dios. La fe es lo que nos sostiene, nos guía y nos protege en momentos de adversidad. Ya no podemos esperar para actuar, porque el tiempo se está agotando. En 2025, necesitamos estar más preparados que nunca, espiritualmente, emocionalmente y mentalmente. Y la clave para ello es fortalecer nuestra fe con las herramientas que Dios ya nos ha dado. Preparación espiritual para 2025. 2025 ya está muy cerca, y la verdad es que este año puede ser un parteaguas para todos nosotros. Cuando reflexionamos sobre el futuro, es imposible no pensar en cómo impactará nuestra vida espiritual, emocional e incluso física. Para muchos, será un año de desafíos intensos, pero también un año de oportunidades divinas para crecer espiritualmente. ¿Cómo te preparas para lo que está por venir? ¿Cómo podemos, en medio de tanta agitación, afianzar nuestros pies en Cristo, para que nuestra fe no se tambalee? Vamos a entender esto más profundamente. Es importante darnos cuenta de que los tiempos en los que vivimos son únicos. Aunque la historia está llena de momentos de gran agitación, lo que estamos viviendo ahora es diferente. La presión sobre los cristianos está aumentando, el mundo se está secularizando cada vez más y los valores cristianos están siendo desafiados en todos los rincones. Mira a tu alrededor, no solo las dificultades externas, sino también las internas. La creciente persecución a la fe, los cambios en las cuestiones morales y la forma en que las ideologías están tomando control de la sociedad pueden hacernos preguntarnos, ¿cómo puedo mantenerme firme? ¿Cómo puedo garantizar que mi fe se mantendrá inquebrantable, sin importar lo que pase? 2025 no es un año cualquiera. Es el año en que el mundo puede comenzar a mostrar señales más claras de que estamos entrando en una nueva fase. Y, con esto, surge la necesidad urgente de fortalecer nuestra preparación espiritual.
¿Cómo podemos estar listos para este tiempo de transición? ¿Cómo podemos asegurarnos de que, cuando los vientos turbulentos lleguen, nuestra fe será como una roca inquebrantable? 2025, un año de decisiones y desafíos espirituales. El mundo está cambiando, y con él, la forma en que las personas ven la fe. Ser cristiano hoy en día ya no es tan fácil como antes. Hay muchos desafíos por delante: crisis financieras, conflictos globales y, lo más importante, un cambio radical en la moralidad y en los valores cristianos. ¿Qué significa esto para nosotros, que seguimos a Cristo? Significa que necesitamos estar más preparados que nunca. ¿Y qué requiere esto de nosotros? El primer paso para estar espiritualmente preparados es entender que, en 2025, los desafíos serán mayores, pero también serán una oportunidad para acercarnos más a Dios. Ya no podemos confiar en nuestra fe superficial. Es hora de tener una fe profunda e inquebrantable. ¿Sabías que lo que te sostendrá no será solo tu voluntad, sino la fuerza de Dios actuando dentro de ti? Este es el momento de firmar tus pies en Cristo, porque Él es la única base sólida que podemos tener en tiempos de turbulencia. Afianzar los pies en Cristo, el camino hacia la solidez espiritual. La Biblia nos enseña, en Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este versículo nos recuerda que, aunque el mundo cambia a nuestro alrededor, la base de nuestra fe nunca cambia. Cristo es la roca inquebrantable sobre la cual debemos construir nuestras vidas. Y, frente a todos los vientos y tormentas que vendrán en 2025, esta es la verdad que nos mantendrá firmes. ¿Alguna vez te has preguntado que el único camino para mantenerse firme en tiempos de crisis será basado en la roca inquebrantable de Cristo? La preparación espiritual comienza con el entendimiento de que, en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar las dificultades del mundo. Jesús es nuestra fortaleza, y Él es inmutable. Esto significa que, mientras las situaciones a nuestro alrededor cambian, podemos encontrar seguridad y paz en el Señor. No importa cuán turbulentos sean los tiempos, si tenemos nuestros pies firmados en Cristo, estaremos preparados para cualquier adversidad. ¿Cómo afianzar los pies en Cristo en 2025? Aquí están algunas formas prácticas de garantizar que tu fe esté firme para el próximo año. Meditación constante en la palabra de Dios. En tiempos de incertidumbre, la palabra de Dios es nuestra luz y guía. En Salmos, capítulo 119, versículo 105, leemos: Lámpara para mis pies es tu palabra, y luz para mi camino. Cuando afirmamos nuestra vida en la Biblia, podemos discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto, y eso nos guía por los caminos difíciles de la vida. 2025 será un año en el que necesitaremos la dirección divina más que nunca. Cuando la Biblia es nuestra base, no importa lo que suceda, sabremos a dónde ir. ¿Has dedicado tiempo para meditar en la palabra de Dios cada día? Orando sin cesar. La oración es una poderosa herramienta que Dios nos ha dado. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos instruye a orar sin cesar. Esto no significa orar solo en momentos de crisis, sino mantener una vida de oración constante, donde nuestra comunicación con Dios sea diaria y fluida. La oración nos conecta con Dios, nos da fuerza y nos prepara para los desafíos. Si queremos estar preparados para 2025, necesitamos cultivar una vida de oración. ¿Has orado diariamente, buscando fuerza en Dios para los desafíos que vendrán? Cultivando un corazón de servicio. La vida cristiana no se trata solo de nosotros, sino de cómo podemos servir a los demás. En Mateo, capítulo 25, versículo 40, Jesús nos enseña que lo que hacemos a los demás, se lo hacemos a Él. 2025 será un año en el que necesitaremos estar más unidos como iglesia, ayudándonos unos a otros y apoyando a aquellos que están en necesidad. Nuestra fe se fortalece cuando ponemos en práctica las enseñanzas de Cristo. ¿Estás listo para servir a los demás y aumentar tu fe en Cristo en 2025? La importancia de estar preparado espiritualmente ahora. El tiempo de preparación es ahora. 2025 se acerca, y no podemos esperar a que lleguen los tiempos difíciles para comenzar a fortalecer nuestra fe. El momento de actuar es ahora, para que cuando comience la turbulencia, nuestros pies ya estén firmemente plantados sobre la roca.
Como cristianos, tenemos la responsabilidad de buscar más de Dios, profundizar más en su palabra y prepararnos espiritualmente para los desafíos que vendrán. Jesucristo es la roca en la que debemos estar afirmados para afrontar lo que está por venir. ¿Quieres fortalecer tu fe y prepararte para 2025? Descarga ahora nuestro ebook gratuito que te enseñará cómo afirmar tu vida en Cristo y enfrentar cualquier desafío. El tiempo para actuar es ahora. ¿Estás preparado para afrontar lo que está por venir? Dios revelando los signos de los tiempos. Cuando miramos el mundo que nos rodea, no podemos dejar de notar que algo grande está sucediendo. Las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos y muchas veces, las palabras de Dios parecen más reales y urgentes que nunca. Estamos viviendo en tiempos de gran agitación, pero también de revelación. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no nos ha dejado sin dirección. Él ha revelado sus señales a sus hijos, a nosotros, para que podamos prepararnos para los días difíciles que se avecinan. En Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito: Ciertamente el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Esta es una de las promesas más poderosas que podemos encontrar en las Escrituras. Dios no está ocultando los eventos futuros de nosotros. Él está revelando los signos de los tiempos para que podamos estar listos, para que podamos entender lo que está sucediendo y, lo más importante, para que podamos actuar con sabiduría y discernimiento. Y Dios no hace esto solo para los grandes líderes espirituales, sino para todos sus hijos. Él revela sus secretos a aquellos que lo buscan con corazón sincero. ¿Estás listo para recibir la revelación de Dios y comprender los signos que Él tiene para ti? Cuando reflexionamos sobre este versículo, recordamos que Dios quiere que sepamos. Él quiere que entendamos el tiempo en el que vivimos, no como espectadores pasivos, sino como participantes activos, dispuestos a seguir sus orientaciones. Si Dios nos está revelando los signos de los tiempos, esto es un llamado para que nos preparemos, para que estemos alertas y para que mantengamos nuestra fe fuerte, porque los tiempos están cambiando rápidamente. A medida que las profecías se hacen realidad, muchos cristianos se encuentran cuestionando lo que esto significa para ellos personalmente. Tal vez ya has notado cómo el mundo se está volviendo cada vez más caótico. Las tensiones políticas aumentan, los desastres naturales se vuelven más frecuentes y la moralidad parece estar en declive. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Realmente estamos viviendo en el fin de los tiempos? La respuesta, según las Escrituras, es sí. Y Dios nos está revelando estas cosas para que podamos estar preparados y no ser sorprendidos. Dios no quiere que seamos ignorantes sobre lo que está por venir. Él quiere que estemos vigilantes y listos para actuar. Uno de los mayores engaños de nuestro tiempo es pensar que podemos vivir nuestras vidas de manera indiferente, sin considerar el futuro, sin entender los signos que están a nuestro alrededor. El mundo trata de distraernos con entretenimiento, consumo y actividades superficiales, pero la realidad es que Dios nos está llamando a algo más profundo. Él nos está invitando a despertar y a estar atentos a los signos. No solo los signos externos, sino los signos internos que Él coloca en nuestros corazones, como una voz suave que nos llama a prepararnos. En Mateo, capítulo 24, versículo 42, Jesús nos exhorta: Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. La vigilancia espiritual es fundamental para la preparación. No podemos ser como las personas del mundo, que viven sin percatarse de la gravedad de la situación. Dios, en su misericordia, está revelando los signos para despertarnos, para hacernos mirar al futuro con seriedad, pero también con esperanza. No se trata de vivir con miedo, sino con la certeza de que estamos caminando con el Señor, que ya reveló el fin desde el principio. ¿Estás listo para ser vigilante y entender lo que Dios está revelando en cada señal a tu alrededor? La vigilancia espiritual. El camino hacia la preparación. La vigilancia espiritual no es solo una actitud de observación pasiva, sino una práctica activa de discernimiento. Cuando hablamos de vigilancia, no nos referimos solo al acto de mirar el mundo a nuestro alrededor. Estamos hablando de una postura interna, de un corazón atento a las orientaciones de Dios. La Biblia nos enseña que debemos estar atentos a su voz, a su espíritu y al cumplimiento de sus promesas.
Esto significa que necesitamos ajustar nuestras vidas para que podamos escuchar a Dios con claridad. Necesitamos dejar de correr tras cosas efímeras y enfocarnos en lo que realmente importa. Ya no podemos vivir con distracciones constantes. Necesitamos estar atentos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en el mundo a nuestro alrededor. En Lucas, capítulo 21, versículo 36, Jesús nos exhorta nuevamente: velad, pues, orando en todo tiempo, para que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que han de suceder. La vigilancia espiritual está directamente ligada a la oración constante. La oración nos mantiene alertas, nos conecta con Dios y nos permite comprender los signos divinos con mayor claridad. No podemos vivir sin oración, porque es a través de ella que nos mantenemos firmes en nuestra fe y preparados para lo que está por venir. ¿Has dedicado tiempo para orar y mantener tu corazón vigilante cada día? La vigilancia espiritual también involucra el estudio de las Escrituras. Dios reveló sus planes para el futuro en su palabra, y al estudiar la Biblia, somos capacitados para entender mejor los signos que Él nos da. Las Escrituras no son solo palabras antiguas, son vida y poder para los cristianos que buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando leemos y meditamos en la palabra de Dios, somos iluminados por su Espíritu para discernir el tiempo en el que estamos viviendo y prepararnos adecuadamente. ¿Has dedicado tiempo para estudiar la palabra de Dios, buscando entender lo que Él revela sobre el futuro? Dios nos revela los signos, pero necesitamos estar atentos a ellos para prepararnos correctamente. La vigilancia espiritual no es una tarea fácil, y muchas veces exige esfuerzo, pero es algo que todos debemos cultivar. La vigilancia nos mantiene enfocados en lo que realmente importa: vivir para Dios, fortalecer nuestra fe y estar preparados para los eventos que están por venir. Pero, sobre todo, la vigilancia nos mantiene conectados con Dios, quien nos revela lo que necesitamos saber para estar listos. Dios, en su infinita sabiduría, nos dio los signos de los tiempos para que podamos estar preparados. Él quiere que seamos capaces de discernir lo que está sucediendo, para que no seamos sorprendidos. Si permanecemos vigilantes, si buscamos su orientación constantemente, seremos capaces de enfrentar los desafíos que vendrán con confianza, sabiendo que Él está en control de todo. ¿Estás preparado para la vigilancia espiritual que Dios nos llama a tener en los próximos tiempos? Inscríbete ahora en el canal para seguir más señales y prepararte para lo que está por venir. En el próximo tema, exploraremos cómo vivir la fe de una manera intensa y consciente, respondiendo al llamado divino para una vida más profunda en Cristo. No te lo pierdas, pues es una oportunidad para fortalecer aún más tu caminar con Dios. Vivir la fe de forma intensa y consciente. A medida que los signos de los tiempos se vuelven cada vez más evidentes, la pregunta que surge es: ¿cómo debemos vivir nuestra fe frente a todo esto? ¿Cómo podemos ser cristianos auténticos, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, en tiempos de creciente caos e incertidumbre? La respuesta está en la intensidad y en la conciencia con que practicamos nuestra fe. Ya no podemos vivir una fe superficial, algo que se esconde en las sombras, sino que necesitamos vivir una fe que brille intensamente, que se refleje en cada actitud, pensamiento y acción. Los signos proféticos no son solo signos del futuro. Son una invitación divina para que nosotros, como cristianos, podamos profundizar nuestra relación con Dios y vivir una fe más profunda. Cuando miramos el mundo a nuestro alrededor y vemos que las dificultades están creciendo, es fácil sentirnos impotentes, como si no hubiera nada que pudiéramos hacer. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos da estos signos no para asustarnos, sino para llamarnos a una relación más profunda con Él. Cada uno de estos signos debe ser visto como una oportunidad para fortalecer nuestra fe y para confiar más plenamente en Dios. ¿Estás listo para responder al llamado de Dios para una fe más profunda y consciente? Los tiempos de crisis y agitación pueden ser una gran prueba para nuestra fe. Es fácil ser cristiano cuando todo va bien, cuando la vida está tranquila, pero cuando las dificultades llegan, la verdadera fe se revela. Dios nos desafía a vivir la fe de manera intensa, sin miedo y sin reservas. Él nos llama a un compromiso real y profundo, donde no hay espacio para la mediocridad o la superficialidad. La fe no puede ser algo que simplemente heredamos de nuestros padres o de nuestra cultura. Necesita ser algo que podamos vivir y experimentar por nosotros mismos.
Signos proféticos como invitación para una fe más profunda. Cada signo profético que vemos sucediendo a nuestro alrededor es una invitación para que fortalezcamos nuestra confianza en Dios. Estos signos no son un motivo para pánico o miedo, sino una oportunidad para crecer espiritualmente y vivir más plenamente de acuerdo con los propósitos divinos. Cuando vemos guerras, desastres naturales y tensiones políticas, debemos recordar que son señales, no solo de un futuro incierto, sino de una oportunidad que Dios nos da para profundizar nuestra fe, para buscar su rostro más intensamente, para vivir de manera más consciente y dedicada. ¿Has buscado una relación más profunda con Dios a la luz de los signos de los tiempos? La profecía es una herramienta que Dios usa para guiarnos, para mostrarnos que Él está en control de todo, incluso cuando parece que el mundo está fuera de control. Cuando lo vemos actuar, cuando Él revela los signos, Él nos llama a una vida de fe más intensa. Él quiere que sepamos que, incluso en medio de las dificultades, su gracia es suficiente y que podemos enfrentar cualquier tormenta con confianza. El signo de Cristo regresando está cada vez más cerca, y eso debe motivarnos a vivir de manera más consciente y fervorosa. Esperanza viva, la base para afrontar los tiempos desafiantes. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, encontramos una de las mayores fuentes de fuerza para los cristianos en los tiempos difíciles. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su gran misericordia, nos ha regenerado para una viva esperanza, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta esperanza viva es lo que nos mantiene firmes en tiempos de crisis. No estamos solos, tenemos una esperanza que no falla, que nos sostiene en todas las situaciones. La esperanza viva de Cristo, que fue resucitado, es nuestra garantía de que, independientemente de las circunstancias, el final ya ha sido escrito. Esta esperanza no es algo vacío o ilusorio. Está anclada en la realidad de quién es Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. Él venció la muerte y, por lo tanto, podemos tener la confianza de que, aunque el mundo a nuestro alrededor se esté derrumbando, nuestra esperanza permanece sólida. La esperanza viva nos da fuerza para seguir, para perseverar y para continuar luchando por la fe, sabiendo que al final, la victoria es segura. Has anclado tu vida en la esperanza viva de Cristo, sabiendo que Él es nuestra garantía en los tiempos de crisis. Esta esperanza es el cimiento sobre el cual nuestra fe está construida. No podemos enfrentar los tiempos desafiantes que están por venir sin una esperanza sólida y verdadera. Jesús nos dio esta esperanza, y es esa esperanza la que nos mantendrá firmes. No importa lo que suceda, cuando estamos firmados en Cristo, sabemos que, al final, Él triunfará, y nosotros, los que creemos en Él, también seremos victoriosos. La esperanza viva no nos permite desanimarnos. Al contrario, nos impulsa a seguir adelante, a luchar por las promesas de Dios y a vivir cada día con confianza, sabiendo que Dios está trabajando a nuestro favor. Si el mundo está sacudido, nuestra esperanza no es sacudida. Es firme, sólida y nos sostiene. ¿Estás listo para vivir una fe intensa, consciente y llena de esperanza? Dale like si crees en la esperanza viva de Cristo y en su capacidad de sostenernos en los tiempos desafiantes. En el próximo tema, hablaremos sobre los desastres naturales como señal profética, explorando cómo los terremotos, tsunamis y huracanes están siendo señales de alerta para la humanidad, y cómo Dios nos recuerda la importancia de ser mejores mayordomos de su creación. Desastres naturales como señal profética. Vivimos en un mundo que, cada día, parece más sacudido por desastres naturales. Terremotos, tsunamis, huracanes. Estos eventos se están volviendo cada vez más frecuentes y devastadores. Pero, en lugar de simplemente mirar estos desastres como eventos aislados, debemos considerar la posibilidad de que son señales profundas que Dios nos está enviando. Señales que no solo nos alertan sobre los tiempos que estamos viviendo, sino que también nos llaman a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestro papel en la creación de Dios. En Lucas, capítulo 21, versículo 25, Jesús nos dijo: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas, perplejas por el bramido del mar y las olas». Estas palabras son más que una descripción de fenómenos naturales.
Son una advertencia para que prestemos atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Los desastres naturales no son solo el resultado del comportamiento humano del azar, son parte de un plan divino que apunta al cumplimiento de las profecías. Cada huracán que destruye ciudades, cada terremoto que arrasa comunidades y cada tsunami que devasta costas, son recordatorios de que estamos viviendo en tiempos cruciales. ¿Ya has percibido cómo estos desastres son cada vez más presentes y cómo nos llaman a reflexionar sobre el fin de los tiempos? El aumento y la intensidad de los desastres naturales es algo que todos podemos observar. Pero, para los cristianos, debemos ver estos eventos como más que simples tragedias. Son señales que Dios nos está enviando. Nos recuerdan nuestra fragilidad como seres humanos y nuestra necesidad de depender totalmente de Dios. No podemos controlar estos desastres, pero podemos elegir cómo reaccionar ante ellos. La primera reacción debe ser reconocer que estamos en un tiempo de vigilancia espiritual y que Dios nos está alertando sobre la urgencia de prepararnos para el futuro. Tierra, mar y cielo. Cómo Dios habla a través de la creación. En su infinita sabiduría, Dios creó la tierra y todo lo que en ella habita. Nos confió la responsabilidad de cuidar su creación. Sin embargo, a lo largo de los años, muchas veces hemos descuidado nuestra responsabilidad. El abuso de los recursos naturales, el desdén por el medio ambiente y la indiferencia por la creación de Dios han generado consecuencias graves. Los desastres naturales que estamos presenciando, como huracanes violentos, terremotos devastadores y tsunamis destructivos, pueden ser vistos, de alguna manera, como un reflejo de un mundo en desequilibrio. ¿Ya has pensado que cuidar la creación de Dios es una forma de honrarlo y evitar las consecuencias de nuestro descuido? Esos desastres naturales nos recuerdan la urgente necesidad de ser mayordomos fieles de la creación. Dios no nos dio la tierra para que la explotáramos sin responsabilidad, sino para que la cuidáramos, respetáramos y usáramos de manera que lo honrara a Él. Cuando vemos la destrucción causada por los desastres naturales, debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para restaurar y cuidar mejor la creación de Dios? La Biblia nos enseña, en Lucas, capítulo 21, versículo 25, sobre los signos en los mares y las olas. Estos signos son un recordatorio de que necesitamos hacer nuestra parte para restaurar la creación y ser más responsables con los recursos que Dios nos ha confiado. Si no tomamos medidas para cambiar nuestro comportamiento, los desastres pueden intensificarse aún más. Dios nos llama a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como mayordomos y a actuar con sabiduría. ¿Estás listo para cuidar mejor de la creación de Dios y responder a esta responsabilidad? Deja un comentario compartiendo cómo crees que puedes hacer tu parte en el cuidado de la creación de Dios y en la preparación para los signos que están por venir. Ahora, es hora de prepararnos para el próximo tema, donde discutiremos cómo las tensiones políticas globales se están intensificando y cómo esto encaja en las profecías bíblicas. Esas tensiones pueden ser un reflejo claro de lo que está por venir, y es esencial que estemos atentos. Tensiones políticas globales. El escenario político global nunca ha sido tan volátil como ahora. Las tensiones entre las grandes potencias se están intensificando, y las disputas por poder, territorio y recursos naturales están dominando los titulares. Desde crisis militares en varias partes del mundo hasta discusiones cada vez más acaloradas sobre política global y alianzas internacionales, parece que el mundo está al borde de una gran transformación. Pero, más que solo eventos políticos y económicos, estas tensiones están profundamente ligadas a una profecía mayor, que nos revela signos de los últimos tiempos. En Mateo, capítulo 24, versículo 6, Jesús dijo: «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Estas palabras son una clara advertencia de que las tensiones globales son parte del escenario que precede a los últimos tiempos. Las guerras, los conflictos, las tensiones políticas y las disputas por dominio son todos signos de que nos estamos acercando a algo más grande, algo que culminará con el cumplimiento de las profecías bíblicas. La Biblia no nos deja en la oscuridad sobre esto. Por el contrario, nos advierte de manera clara que debemos estar preparados para el aumento de estas tensiones.
Ya te has dado cuenta de cómo el aumento de las tensiones políticas globalmente puede ser una advertencia clara de que nos estamos moviendo hacia una nueva etapa de la historia. Estamos viendo una escalada de las tensiones políticas de una manera que parece haber salido de un libro de historia, pero con una mayor intensidad. Antiguos enemigos se están uniendo, mientras que los aliados tradicionales se están desintegrando. Hay una lucha creciente por el poder, y las consecuencias de esto pueden sentirse en todo el mundo. La política global nunca ha sido tan polarizada, y cada movimiento en un país puede desencadenar un efecto dominó que afecta a todos los demás. Las relaciones entre las superpotencias están cada vez más tensas, y las posibilidades de un conflicto global son más reales que nunca. Y en este escenario de tensión creciente, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo debemos responder a todo esto? Como cristianos, necesitamos mirar estas tensiones a la luz de las Escrituras. En lugar de desesperarnos o involucrarnos en disputas políticas, debemos usar estos signos como una invitación para prepararnos espiritualmente. Las tensiones políticas globales no son solo una cuestión de geopolítica, son parte de un cuadro más grande que Dios nos ha revelado, señalando la inminente venida de Cristo. La profecía de Daniel 12:1, un tiempo de angustia, pero con la promesa de protección divina. En Daniel, capítulo 12, versículo 1, encontramos una de las profecías más poderosas sobre los últimos tiempos. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se levanta por los hijos de tu pueblo. Y habrá un tiempo de angustia, cual nunca hubo, desde que hubo nación hasta ese tiempo. Pero en ese tiempo será a salvo tu pueblo, todo aquel que se haya encontrado inscrito en el libro. Estas palabras son profundas y reveladoras. Daniel nos habla de un tiempo de gran angustia, un tiempo de tribulación global y de conflictos profundos. El aumento de las tensiones políticas, las guerras, las crisis humanitarias y los desastres naturales son parte de este escenario de angustia. Pero la profecía no termina en la angustia. Nos trae una maravillosa promesa de que, a pesar del caos y la turbulencia, el pueblo de Dios será protegido. Aquellos que estén firmados en su palabra, aquellos que sean fieles a Él, serán guardados. Este versículo es una invitación a la confianza. Aunque los tiempos de angustia son inevitables, Dios promete estar con su pueblo. Él enviará a Miguel, el gran príncipe, para proteger a los que son suyos. Esto debe llenarnos de esperanza, pues no importa cuánto se sacuda el mundo a nuestro alrededor, Dios estará con nosotros, protegiéndonos y guardándonos. La clave está en estar preparados, espiritualmente firmados y convencidos en la certeza de que Dios es nuestra protección. ¿Estás confiado en que la protección divina será tuya, aun cuando las angustias se intensifiquen alrededor del mundo? Cuando las tensiones políticas globales se intensifican, debemos recordar que esto está dentro del plan de Dios. Él nos reveló estas cosas para que, en medio de estas dificultades, podamos mantener nuestra fe firme y nuestra confianza en su soberanía. El mundo puede estar en guerra, pero la paz de Cristo estará con nosotros, porque Él es nuestra roca y fortaleza. Dios no nos ha dejado desamparados. Nos dio su palabra como guía y su promesa de protección divina como seguridad. Nuestra misión: permanecer firmes y preparados. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante este escenario global de tensiones políticas? En lugar de temer al futuro, debemos prepararnos espiritualmente para los tiempos que están por venir. No debemos vivir con miedo, sino con plena confianza en Dios, que ya conoce el fin desde el principio. Debemos seguir firmes en la fe, sabiendo que Él tiene un plan para nosotros, incluso en tiempos de gran tribulación. La preparación espiritual no es opcional, es necesaria. Debemos buscar a Dios con más intensidad, orar más fervorosamente, estudiar su palabra y, así, estar listos para lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Estás listo para prepararte espiritualmente y afianzarte en las promesas divinas para el futuro? Descarga nuestro ebook gratuito para aprender cómo afianzar tu fe en tiempos de angustia y aumentar tu preparación espiritual. Ahora que hemos visto cómo las tensiones políticas globales forman parte del cumplimiento de las profecías, exploraremos en el próximo tema cómo los avances tecnológicos pueden impactar directamente el cumplimiento de estas profecías y el control global que se está preparando. Avances tecnológicos y sus impactos proféticos.
Vivimos en una era sin precedentes en términos de innovaciones tecnológicas. El mundo está cambiando ante nuestros ojos y, con la velocidad con que avanza la tecnología, nos encontramos en un escenario global donde cambios drásticos se están realizando cada día. Desde el ascenso de la inteligencia artificial hasta los avances en biotecnología, como implantes cerebrales y modificaciones genéticas, la tecnología está moldeando el futuro de maneras que antes solo se imaginaban en películas de ciencia ficción. Pero, más que avances emocionantes o aterradores, estos progresos también son una señal clara de que estamos viviendo en los últimos días, según lo previsto en las Escrituras. Estos avances no son solo hitos científicos, sino también profecías cumplidas ante nuestros ojos. En Daniel, capítulo 12, versículo 4, la Biblia nos da una visión sobre el aumento del conocimiento en los últimos tiempos, diciendo: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de una parte a otra, y la ciencia se multiplicará». Este versículo describe claramente cómo el conocimiento humano aumentaría de forma exponencial en los últimos tiempos. El vertiginoso aumento de la tecnología, el descubrimiento de nuevos límites de lo posible y el crecimiento de áreas como la inteligencia artificial, la biotecnología y la computación cuántica son la realización de estas palabras proféticas. Dios ya sabía que el avance de la tecnología sería una señal de los tiempos, un indicador claro de que nos estamos acercando al fin de los días. Y, con estos avances, vienen no solo grandes oportunidades, sino también grandes responsabilidades y desafíos espirituales. ¿Ya has pensado cómo los avances tecnológicos no son solo hitos científicos, sino señales claras del cumplimiento de las profecías bíblicas? Los avances tecnológicos están más que solo cambiando el mundo, están reformulando las bases de la sociedad. La inteligencia artificial está creciendo a pasos agigantados, con máquinas y algoritmos capaces de aprender, adaptarse e incluso tomar decisiones por sí solos. Estamos empezando a ver el desarrollo de sistemas que pueden reemplazar muchas de las funciones humanas, desde diagnósticos médicos hasta la creación de contenido e incluso la ejecución de funciones administrativas y gubernamentales. Estos sistemas no son solo herramientas, son poderosas formas de control e influyen directamente en la forma en que vivimos, trabajamos e incluso pensamos. La creciente presencia de dispositivos de inteligencia artificial, como asistentes virtuales, autos autónomos y sistemas de recomendación, nos muestra una sociedad cada vez más dependiente de las máquinas. Aunque estos avances traen beneficios innegables, como mayor eficiencia, soluciones innovadoras y nuevas oportunidades, también plantean serias cuestiones sobre el control y el impacto que estas tecnologías pueden tener sobre la libertad humana. Estamos, de hecho, comenzando a vivir en un mundo en el que las máquinas, algoritmos e inteligencias artificiales no solo ayudan, sino que controlan muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Esto crea una nueva forma de poder, algo que puede ser manipulado por aquellos que controlan esta tecnología. ¿Ya te has preguntado si la tecnología puede estar cercando nuestro mundo de una forma que limita nuestra libertad? Estos avances nos llevan a un punto donde la tecnología empieza a mezclarse con el control social y político. Pronto, podríamos ver una sociedad en la que todos nuestros movimientos, comportamientos e incluso nuestros pensamientos puedan ser monitoreados y controlados por una red de sistemas interconectados. Con la creciente popularidad de tecnologías de rastreo de datos, reconocimiento facial e incluso implantes que monitorean nuestras condiciones de salud, estamos caminando hacia un mundo donde la privacidad y la libertad individual podrían ser cosas del pasado. El aumento de la tecnología también puede llevar a un control global nunca antes visto. Cuando Daniel habla sobre la multiplicación de la ciencia, no solo se refiere al aumento del conocimiento científico, sino también al aumento del poder que viene con ese conocimiento. Estamos, lentamente, acercándonos a una realidad donde aquellos que controlen la tecnología tendrán poder sobre todos los aspectos de la vida humana. Este es un reflejo directo de las profecías de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 a 17, que hablan sobre la marca de la bestia, un sistema que permitirá el control económico, social y político global. Y la tecnología nos está acercando cada vez más a ese punto, con el avance de las criptomonedas, la inteligencia artificial y la vigilancia masiva. ¿Ya has considerado cómo la tecnología está preparando el camino para un sistema de control global, como se describe en la Biblia?
Además de la inteligencia artificial, otro avance preocupante es el desarrollo de implantes cerebrales y tecnologías biométricas que permiten la integración directa de dispositivos con el cuerpo humano. Estos implantes pueden tener beneficios increíbles, como curar enfermedades neurológicas y mejorar la función cognitiva, pero también plantean cuestiones éticas y espirituales significativas. Como cristianos, debemos preguntarnos, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde podemos permitir que la tecnología se infiltre en nuestras vidas? Las Escrituras hablan sobre cómo el anticristo usará la tecnología para controlar a las masas y, con la introducción de tecnologías que se conectan directamente a nuestro cuerpo y mente, podríamos estar presenciando el inicio de este proceso. La Biblia ya nos advertía sobre las tentaciones de un mundo altamente controlado, donde las personas serían forzadas a someterse a un sistema global. Ahora, con el aumento del conocimiento y la tecnología, vemos cómo estas profecías se están volviendo más y más plausibles. El conocimiento puede ser una bendición, pero también es una advertencia de que debemos estar preparados para usar esa sabiduría con discernimiento, para no perdernos en un sistema que pueda esclavizarnos. ¿Estás espiritualmente preparado para afrontar el impacto de la tecnología en la sociedad y en tu cuerpo? En un mundo en el que la tecnología sigue expandiéndose a una velocidad asombrosa, necesitamos permanecer vigilantes y atentos a las implicaciones espirituales y éticas de estas innovaciones. La Biblia nos enseña que el aumento del conocimiento traerá tanto bendiciones como desafíos. La clave siempre será buscar la orientación de Dios y depender de su sabiduría para discernir lo que es bueno y lo que puede desviarnos de sus caminos. Inscríbete en el canal para seguir más discusiones sobre cómo los avances tecnológicos impactan los últimos tiempos y nuestra preparación espiritual. En el próximo tema, exploraremos cómo podemos prepararnos espiritualmente para lo que está por venir en 2025, con énfasis en la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en tiempos turbulentos. Preparación espiritual en 2025. A medida que 2025 se acerca, es natural que muchos de nosotros nos preocupemos por los desafíos que vendrán. Sin embargo, la verdadera preparación espiritual para los tiempos que estamos viviendo no se resume a acumular bienes materiales o prepararnos físicamente para las crisis. La verdadera preparación está en fortalecer nuestro espíritu, construyendo una fe firme en Dios. En tiempos difíciles, será nuestra relación con Dios la que nos sustentará, no las riquezas o los bienes que hayamos reunido. Preparación espiritual no se trata de bienes materiales, sino de fortalecer el espíritu. En Santiago, capítulo 4, versículo 8, se nos invita a acercarnos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Esto nos recuerda que la preparación espiritual comienza con una relación personal con Dios. No se trata solo de orar esporádicamente, sino de buscar una conexión constante con Él, buscando su dirección y fuerza todos los días. En tiempos turbulentos, nuestra confianza en Dios será la roca que nos mantendrá firmes. ¿Te has acercado a Dios de forma constante, buscando su fuerza y dirección en cada momento? Oración constante, la clave para la preparación espiritual. La oración constante es esencial para la preparación espiritual. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos instruye a orar sin cesar. La oración no debe limitarse a momentos de crisis, sino ser parte de nuestra vida diaria. Al orar constantemente, nuestra conexión con Dios se fortalece y recibimos la paz y sabiduría necesarias para enfrentar cualquier desafío que se presente. ¿Te has dedicado a orar diariamente, buscando la dirección de Dios para cada área de tu vida? Estudio de la Biblia, fortaleciendo la fe. El estudio de la Biblia es una de las prácticas más poderosas en la preparación espiritual. La palabra de Dios es nuestra guía y fuente de sabiduría, y la necesitamos más que nunca. Jesús nos recuerda en Mateo, capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando leemos y meditamos en las Escrituras, nuestra fe se fortalece, y estamos mejor preparados para enfrentar las tribulaciones que vendrán. ¿Has dedicado tiempo para estudiar la palabra de Dios y crecer en conocimiento espiritual? Vivir el amor de Cristo de forma práctica. Vivir el amor de Cristo de forma práctica también es esencial. En Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús nos enseña a amaos unos a otros,
como yo os he amado. La preparación espiritual no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones. Debemos demostrar el amor de Cristo en nuestras actitudes diarias, ayudando a los necesitados, perdonando a los demás y reflejando su gracia en todo lo que hacemos. Vivir conforme a ese amor será lo que nos mantendrá firmes, incluso en los tiempos más difíciles. ¿Has vivido el amor de Cristo en tu día a día, demostrando esa fe a través de acciones prácticas? La preparación espiritual para 2025. La preparación espiritual es la clave para enfrentar el futuro con confianza. No importa lo que el mundo enfrente, nuestra confianza debe estar en Dios. Él es nuestra roca y nuestra fortaleza. Si nuestra fe está firmada en Él, seremos capaces de enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. En lugar de preocuparnos por los bienes materiales, debemos centrarnos en fortalecer nuestro espíritu, orar constantemente, estudiar la palabra y vivir el amor de Cristo. ¿Estás listo para fortalecer tu fe y prepararte espiritualmente para los desafíos de 2025? Dale like si crees que la preparación espiritual es esencial para los últimos tiempos. Deja un comentario compartiendo cómo te has estado preparando espiritualmente para lo que está por venir. Inscríbete en el canal y mantente al tanto de más consejos para fortalecer tu fe en tiempos de crisis. Comparte este video con tus amigos y familiares para que todos se preparen espiritualmente para el futuro. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu preparación espiritual. Hasta el próximo video.